Bienvenidos a otro episodio de Sal de tu silla. Hoy nos encontramos en el set con un gran invitado que no solamente estaremos abordando su libro, sino conversaremos un poco sobre su trayectoria. Con nosotros, Eduardo Márquez Salerno. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Alberto también nos va a estar acompañando como co-host, ya se forma en el set como uno de los presentadores de forma regular y estará también compartiendo con nosotros en este espacio tan importante con nuestra querida audiencia. Muchas gracias, Iván, y feliz de estar nuevamente con ustedes y compartiendo con Eduardo, que lo conozco hace muchísimos años, una historia interesantísima para compartir con la audiencia. Yo creo que hay muchos relatos en el libro que van a causar impacto y que son historias que vale la pena compartir, ¿no? Es un viaje, la verdad que hemos quedado muy satisfechos como lector, no como sal de tu silla, la verdad que todas estas anécdotas, todo esto que compartes, que nos nutre normalmente, como aquellos individuos que queremos pasar de ser ese emprendedor al profesional que tenemos hoy día al frente, Eduardo. Sí. Así que los micrófonos son tuyos. Quisiera que nos compartieras un poco sobre tu vida en niñez, sobre cuántos hermanos son, tu carrera a nivel de escolaridad, para poder adentrarnos próximamente entonces en el libro como tal. ¿Cómo no? Bueno, yo tuve una niñez muy bonita, pienso. Tengo muy gratos recuerdos de ella. Y siempre mi vida fue marcada en un ambiente de trabajo. Yo vi a mis abuelos cómo trabajaban en sus Marcaron los abuelos claro bastante. que sí, marcaron. Me aconsejaron, me enseñaron a que el dinero hay que trabajar para tenerlo, que el dinero no aparece gratis. No surge solo. Así es, o sea, ellos me enseñaron, me ponían a trabajar para darme mi mesada. Y me decía, me acuerdo, uno de ellos me decía, no te lo gastes todo en el mismo lugar. ¿Ves? O sea, siempre había enseñanzas sobre el tema de que había que trabajar para ganarse el dinero. Igual con mis padres y con mi familia, todos. O sea, ellos todos tenían negocios. Mis tíos que heredaron y mi papá que heredaron un negocio de mi abuelo, era un negocio de farmacia. Y yo siempre pues estuve de niño que en los tiempos libres de la escuela o en las vacaciones yo trabajaba en los negocios eso. Así que yo aprendí desde chiquito a ganarme el dinero. Sí, yo quería consultarte, ¿qué lleva a Eduardo a plasmar esta historia en la sucesión y que Alberto también nos pudiera compartir aquellas consultas para comenzar a entender cómo surge este libro? El libro, yo siempre tenía en mi mente la idea de escribir mis memorias emulando a mi abuelo Bolívar, que escribió un libro, varios, él escribió 2 tomos, pero él escribía artículos en el periódico. Claro. Él escribía artículos en el periódico. Entonces su libro, que se llama Una luz en las tinieblas, ese libro él hizo una recopilación de todos sus artículos y los hizo en un libro. Los consolidó. Exactamente. Entonces, digo, yo veía pues el libro de mi abuelo, me lo leía cuando era joven, y yo dije, algún día yo voy a escribir un libro, pero un libro de mi vida, pues. Pero por supuesto que un libro toma tiempo hacerlo, y en el diario bregar no te da tiempo para ponerte a escribir un libro. Sin Entonces, duda. exactamente. Sin duda. Entonces digo, yo trabajé toda mi vida y pues gracias a Dios pude retirarme del trabajo diario hace 5 años y le hice una sucesión ordenada de mis negocios a mis hijos. Y pues Te 5 tomaste el años, tiempo para de 5 hacerlo. años para acá me dio tiempo hasta para escribir un libro, pues. Y Qué bueno. desde el momento que lo concebiste, la idea, a que lo terminaste de escribir, ¿cuánto tiempo te tomó todo el proceso? Mira, me tomó como 18 meses escribirlo, pero digo, no era una cosa que yo estaba todos los días escribiendo. Claro, te tomabas tu tiempo y Exacto, o lo sea, hacías me cuando dedicaba podías. 1 o 2 veces a la semana a eso
Y bueno, después viene el periodo de que te corrigen el libro, tú te lo mandas a personas expertas Claro. en diagramación, en ortografía, en todos los temas relacionados al libro, a la edición, para que el libro pues quede bien hecho, ¿no? No, totalmente. Y una cosa que me pareció interesante del libro es que yo creo que en estos momentos que estamos viviendo hoy en día en el país, yo creo que tomar en cuenta todas estas anécdotas y todas estas historias es súper importante, porque yo creo que estamos viviendo tiempos donde hay una transición económica importante. Yo creo que la gente necesita entender que la disciplina en el trabajo, que la organización, que los estudios, que todas estas cosas contribuyen al éxito individual, ¿no? Claro. Pero que esas historias también requieren un nivel de esfuerzo, un nivel de disciplina que realmente tienes que meterle esfuerzo. O sea, no es fácil, pero creo que estas historias contribuyen mucho a generar ese interés en la juventud, ¿no? De que hay oportunidades, de que las cosas se pueden hacer y se tienen que hacer bien, ¿no? Yo creo que es importante lo que recalca Alberto, porque a la final es mucha de esta juventud, lo que estamos compartiendo con ellos, no entienden que hay un ayer para que haya esta figura o este presente de ese profesional. Las Claro. cosas no se dan por sí solas. Sí. Y me gustó mucho también el título de la sucesión. Ajá. Yo creo que es un término que abarcador, que da mucho significado y que te llega emocionalmente. Exacto. Y inquieta. Al verlo en una mesa, yo, al levantarme el día de hoy, volví a verlo y la sucesión. Tengo que volver a retomar la lectura. Es un buen título. Sí, es Sí, un buen título. Quería que nos indicara realmente, dentro de tantos términos, por qué escogiste la sucesión. Mientras escribíamos el libro, pues empezamos a escribir el libro que era una autobiografía. No teníamos el título. Claro. Y sobre la marcha yo empiezo hablando de mis abuelos, después empiezo hablando de mis padres y continúo ya después hablando de personas que influyeron en mi vida, tanto familiar como empresarial, de trabajo. Entonces se fueron dando una sucesión de hechos y Ya, de ahí sale el nombre de la sucesión. Pero resulta que más adelante en el libro explicamos cómo yo me organicé desde joven para que mis hijos tuvieran una sucesión de lo que yo les fuera a heredar. estructurada. Exactamente. De forma tal de que yo me pudiera retirar y de que ellos supieran cómo seguir con mi legado. Buenísimo. ¿Qué pasa? Yo me fui dando cuenta que aquí en Panamá, y no solamente en Panamá, en toda parte del mundo, muchas generaciones heredan, porque cualquiera hereda. Entonces tú heredas y no sabes qué hacer con la herencia. O sea, no saben trabajarla, Es un proceso súper no complejo. saben de qué se tratan los negocios. Entonces, esas generaciones que heredan sin saber, sin conocer lo que hacían sus progenitores, pues simplemente terminan vendiendo los imperios. Y ha pasado Y mucho. los En los negocios últimos 10 años los ha pasado venden mucho. porque no quieren o no saben trabajar o no quieren trabajar. Porque no les inculcaron desde chiquito. O no crecieron en el negocio Exacto, también, no les inculcaron desde chiquito el amor al trabajo y no les inculcaron desde chiquito de que tenían que ir al negocio y conocer el negocio. No significa que los tienes que obligar a que tienen que trabajar en eso, pero tú pruebas, tú los llevas y si a ellos les gusta, tú vas Claro. a ir detectando cuál de tus hijos es el que le gusta la industria en que tú estás. Entonces, en el libro yo explico y explico cómo yo fui llevando a mis hijos de la mano en el negocio para que eventualmente ellos pudieran encargarse de él. Gracias a Dios a mis hijos les gustó el negocio en que yo estaba. Hay otros casos en que Que no los sucede así. padres hacen lo mismo, pero pues a los hijos no les gusta esa industria y prefieren emprender en otra cosa, que también Sí, es válido. que también es válido. Pero eso sí. lo más importante, lo básico, es que tus hijos sepan que el dinero hay que ganárselo trabajando. Entonces tú tienes desde chiquito que inculcarles el hábito del trabajo. Entonces, de eso se trata la sucesión en la parte en la que yo hablo de cómo yo le pasé el mando a mis hijos. A una edad temprana.
Sí, es que es Y- interesante que lo hiciste súper joven. y que no es cualquiera el que se atreve a hacerlo. Porque muchos dicen, no, ya mis hijos son los que manejan el negocio. Pero ellos no salen del negocio, están Del ahí día a atrás, día. están ahí atrás y no dejan de ir a la oficina. No. Yo sí me desconecté. Y gracias a Dios, muchachos, están haciendo súper trabajo. No, yo creo que es importante lo que comentas porque a la final depende mucho también del tipo de padre. Yo creo que hay que hacer una división muy marcada y es una de las cosas, en mi experiencia, que he trabajado con familias panameñas de diferentes culturas y religiones, o sea, dividir aquella persona que es el padre y aquella persona que es el jefe. Yo creo que ahí está la clave. Exacto. No sé si puedes ampliar sobre eso, si tú llegaste a tomar esas decisiones en función de lo que comento. Bueno, mira, después que yo emprendí mi negocio, que eso fue en el año 95, ya yo había tenido una experiencia de 17 años trabajando en la industria de alquileres de carros, Sí, tanto como gerente general de una franquicia, también como internacionalmente como director de operaciones para América Latina y el Caribe, en la cual yo ahí visitaba todas las franquicias de Latinoamérica y los asesoraba en el funcionamiento de su negocio. Cuando yo emprendo aquí, me consigo la franquicia de Thrifty Car Rental para Panamá, que yo emprendo, hago mi negocio, empiezo desde chiquito y vamos creciendo. Desde ese momento yo voy llevando a mis hijos, que eran chicos, a la oficina. Ellos me ayudaron, porque digo, este era un emprendimiento de la familia. Digo, yo estaba en una posición muy cómoda, trabajando para una corporación internacional, con todo, muy buen salario, con todos los Claro. beneficios. Estaba feliz, tranquilo, pero, oye, me faltaba el emprendimiento este para ser mi propio dueño de mi propia empresa. ¿Qué fue el punto que te llevó a tomar esa decisión de, tú sabes que este es el momento de hacerlo por mí mismo? Ok, cuando yo viajaba y visitaba a las franquicias estas en toda el área, yo me di cuenta de cómo muchos de ellos emprendieron de la nada. Emprendieron, eran funcionarios públicos, por ejemplo, y de repente empezaron chiquitos y fueron creciendo y de repente entonces adquirieron una franquicia internacional y se convirtieron en muy grandes empresarios del negocio de carros de alquiler. Y ellos mismos me decían a mí, Eduardo, tú tienes que hacer tu negocio si tú eres el que más conoce de este negocio en el área. Tenías todo el conocimiento para hacerlo. Exacto. Entonces yo, digo, le di vueltas y vueltas al asunto hasta que yo, también cansado de la viajadera, porque yo viajaba 50% de mi tiempo, estaba fuera de mi casa Claro. y 50% adentro. Yo me perdía muchos eventos familiares porque estaba trabajando y esas cosas yo dije, yo no puedo seguir toda mi vida así. Yo tengo que hacer mi negocio en Panamá y establecerme en Panamá. Entonces de ahí yo empecé a buscar qué alternativas de un rentacar, porque obviamente era el negocio que yo conocía y by the way, para un emprendedor, por favor, si vas a emprender, emprende en algo que conozcas, Claro. algo que domines, porque no es emprender por emprender cualquier cosa, sino que tú tienes que saber lo que vas a hacer. Y yo sabía rentacar. Entonces busqué una franquicia porque me sentía más cómodo En ese modelo. con ese modelo, sí. representando una franquicia que hacer una marca local. Y bueno, gracias a Dios se consiguió la franquicia de Thrifty Car Rental y emprendimos en el año 95. Pero antes yo me reuní con la familia, porque esa es una decisión que había que tomarla en familia. Porque Claro. yo, ven acá, yo iba a dejar el confort y la seguridad que me daba trabajar para la corporación a emprender de cero y arriesgar todo el patrimonio en esa aventura. Entonces yo me reuní con la familia, con mi esposa, con mis hijos, que ya eran teenagers, ya eran niños de 14, 16 años. Sí, exactamente. Y, hey, este es mi plan, yo lo que quiero es que ustedes estén de acuerdo, porque esto es una decisión familiar, porque si no va bien, pues vamos a tener que echar para atrás y apretarnos los pantalones y posiblemente tengamos hasta que regresarnos a Chitré a empezar de nuevo. A trabajar en ¿Me la finca. explico? Exactamente. O sea, se las puse el peor de los escenarios.
Y todos, y eso está escrito en el libro, Claro que sí. todos vamos para adelante, papá. Mi esposa me apoyó mucho también, Qué todos. bueno. Y bueno, conseguí la franquicia y emprendimos el negocio. Yo quiero que nos compartas, porque eso es importante para la audiencia de Sal de tu Silla, esa anécdota de cómo surgen los $600,000 y esos días Ajá. de los $600,000 para poder tener la flota. Ok. Bueno, mira, la anécdota esa, o sea, el primer paso fue conseguir la franquicia. Firmar. Claro. Exacto. Conseguir la franquicia ¿Y, fue... y exploraste varias opciones o esta fue dizque, la que No, te... no, no. Lo que pasa es que resultó ser que Thrifty estaba en Panamá y los operadores que tenían la marca cerraron el negocio. Ah, wow. Entonces, Ok. cuando cierran el negocio, yo, que estaba en la industria, yo llamo a Oklahoma, a headquarters de Thrifty, y le digo, oiga, me presenté y digo, su franquiciario en Panamá está cerrando. Y ellos no sabían. Entonces le digo, bueno, yo Imagínate. con mucho gusto los puedo apoyar en lo que necesiten y también les informo que me interesa la franquicia. Entonces, pues después hablamos. Pudiste capitalizar la oportunidad. Exactamente, y después vino un representante acá a Panamá, nos reunimos, me dieron los formularios para que yo llenara pues para hacer franquicia. Y te voy a decir la verdad, yo viajaba, yo estaba viajando viajaba el 50% de mi tiempo, el 50% estaba en Panamá, llenando esos formularios para aplicar a la franquicia, llegó la parte financiera. Cuando llegó la parte financiera, yo digo, ¿qué voy a poner aquí? Recuérdanos el año y perdona, Eduardo. 95, ¿no? Es de 95, año 600,000 1995. dólares. No, año 1995. Y entonces digo yo, es que va, aquí con lo que yo tengo ahorrado y eso, esta gente no me va, no creo que yo vaya a calificar por la parte financiera, pues. Así que me achicopalé Ok. y guardé ahí la cosa y me fui en otro de los viajes. Yo viajaba una semana sí, una semana no. Estando de viaje, nunca se me olvidará el pueblo que yo estaba en México, en Coatzacoalcos, que quedaba cerca de Acapulco. Estaba visitando una franquicia allá y en el hotel ese me suena el teléfono en la noche y contesto. ¿Sí? Oye, Eduardo, te habla Mike Net de Thrifty. ¿Qué pasó? Que no hemos recibido los papeles. El formulario. Digo yo, no, mira, lo que pasa es que le di la parte de financiera, se la pasé a mi contador para que la llene. Buenísimo. Chuch, el tipo de que, Eduardo, pon lo que te dé la gana ahí, mándanos los papeles que te queremos dar la franquicia. Ya habían investigado el know-how tuyo, todo. Queremos darte la franquicia, manda que queremos darte. Bueno, a Panamá le mandé los papeles y me mandaron la carta, ya tenía la carta oficialmente, ya yo era el franquiciario. Entonces, digo, bueno, ahora, segundo step, ya yo tenía mi business plan hecho, todo. Segundo step es conseguir los financiamientos para poder cumplir con este business plan. Entonces, simplemente, ya yo, como les conté, había estado trabajando 14 años aquí en Panamá como gerente general de una arrendadora y me dirigí a los banqueros que me habían atendido. Claro. Durante, Que ya me conocía conocían. y conocían el negocio Ya también. me conocían, sabían que yo conocía el negocio, etcétera. Y llego primero a donde Cayo Enríquez, que era gerente general de Bancomer, y él le vio los papeles y dice, bueno, mira, nosotros te vamos a dar la mitad. Vamos a apostar a ti, Eduardo, vamos a darte la mitad. Y con esa mitad que yo te voy a dar, yo estoy seguro que con otro banco consigues la otra mitad. Consigues la otra mitad. Y bueno, y después fuimos a Panabank, que existía, en esa época era Panabank, Claro. y hablé con Guido Martinelli, que Guido me conocía perfectamente bien también de la relación que tenía yo con esos bancos durante mi gerencia en Rentacar, y me dio la otra mitad. O sea, fue en un día que conseguí la línea de crédito necesaria para cumplir con la proyección de tener
50 carros en 6 meses. O sea, yo tenía una proyección de que yo iba a abrir y en 6 meses yo necesitaba comprar 50 carros que me lo fueran entregando poco a poco para que a los 6 meses tener los 50 Tener los carros. 50 para empezar. Y gracias a Dios, bueno, empezamos con 10, 17 carros por ahí, el primer día de que abrimos las puertas. Y gracias a Dios más nunca me tuve que meter la mano en el bolsillo porque empezamos a alquilar y el negocio fue prosperando, la gente me conocía mucho. ¿Dónde fue la primera sucursal? Ahí donde estamos ahora, en Vía España. Ah, wow. Esa sucursal, esa casa era de la señora Gladys de Brannan. Gladys de Brannan, no sé si, bueno, Betty Brannan, Sí, que claro, por escribía, supuesto. era la mamá de Betty. Ella tenía ese edificio y era un edificio de apartamentos. Ahí vivían personas ahí barato. Y ella no quería alquilar local. No lo quería No lo alquilar. quería alquilar porque ese local ella lo había alquilado y había tenido una experiencia horrible con el inquilino. Él- y ella le tenía miedo a alquilarlo de nuevo. Entonces yo fui y hablé con ella. Mi esposa primero la fue maquineando. La fue preparando. Exacto, y después cuando yo en uno de los viajes regresé, hablé con ella, le dije, mire, no, nosotros somos gente seria, este es un negocio, papá. Y bueno, nos alquiló el localcito. Era como 60 metros cuadrados. Y ahí metimos todo, counter, oficina, todo. Y después poco a poco le fui alquilando cuando se desocupaba un apartamento. Alquilabas Le el alquilé el espacio. apartamento para mover las oficinas para arriba. Y finalmente le compramos el edificio como 8 años después de haber abierto. Que ella no lo quería vender. Pero los hijos la convencieron de que me vendiera, porque ya ella estaba bastante mayor. Claro. Y todos esos inquilinos la llamaban a cada rato para decirle, "Ay, que Y arréglame esto, y el arréglame baño lo se otro". tapó. Así que así fue que abrimos, pues. Y después después que tú arrancaste y te iba bien, ya empezaron a llegar los otros bancos a ofrecerte, Por ¿no? supuesto. No, y tenías la trayectoria, tenías la historia, tenías la experiencia, o sea, creo que eso contribuye mucho al éxito. Tienes la disciplina, conocías el negocio súper bien. Exactamente, Sí, y una cosa importante que yo creo que hay que rescatarla, la honestidad. por supuesto. Porque tú puedes haber tenido la experiencia, el know-how, pero si tú no has manejado profesionalmente bien ese aspecto, no hay ningún banco. No, la integridad en este tipo de cosas es Sí, todo, ¿no? muy importante. Así es. Digo, el trabajo honesto, que casualmente a eso me refería al inicio de la entrevista, que ese fue la enseñanza desde mis abuelos. ¿Ve? Es más, yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo iba a empezar a trabajar en Bodger Rent a Car, que era la empresa con que yo me inicié en el car rental, que era Mario Guardia, el representante viejo. en Panamá, el don Mario. Sí. Bueno, a mí me contrató el hijo, pero cuando me llevaron donde Mario para presentarme, don Mario me pregunta, ¿y qué experiencia tiene el señor Márquez en arrendadoras de carros? Yo tenía 23 años. Y yo le dije, Jovencito. ninguna, don Mario, pero aprendo rápido. Y de ahí en adelante, las siguientes preguntas fueron sobre mi familia. ¿Y quién es tu abuelo por parte de tu papá? Bolívar Márquez. Ah, don Boli, yo lo conozco, que por aquí, que por allá, que hicimos la asociación de ganaderos. Buen amigo, buen amigo. Y papá. ¿Y tú, por parte de tu mamá, quién es tu abuelo? Bueno, mi abuelo Carmen Salerno. Ah, ese era mi cliente, siempre me compraba carros y tal. Bueno, ya, pues, por la relación familiar que tuve, yo siento que mis abuelos me abrieron la puerta Claro. para ese trabajo. Y porque ellos eran conocidos como personas honestas, como personas trabajadoras. Entonces yo me imagino que don Mario dijo, bueno, si este muchacho es nieto de estos señores, Tiene una buena historia. tiene que ser bueno. Así que, vale, para adelante. ¿Quién fue el Y no los defraudé. quién de tu familia en la juventud, cuál fue la persona que mayor impacto tuvo en tu vida? En mi juventud yo tenía un tío político, Aarón Cohen. Él me impactó de tal manera que hizo que yo cambiara
mi forma de pensar lo que yo iba a hacer en mi vida, me la cambió en una conversación de 10, 15 minutos. Cuando yo iba para el college, en la a la universidad, yo me iba a Estados Unidos. Yo trabajaba con Aarón durante las vacaciones Ok. cuando yo estaba en la escuela secundaria. Yo lo conocía muy bien y él me aconsejaba mucho de todo. Y Aarón me dice, oye Eduardo, ¿y qué vas a estudiar? Digo yo, pensando en que yo iba a continuar con el negocio de la familia. La farmacia. Yo voy a estudiar farmacia. Dice Aarón, farmacia. Te dijo, Farmacia de estudiar. Por favor. ¿Tú sabes cuánto gana un farmacéutico en el Seguro Social? Estamos hablando del año 72. Farmacéutico en el Seguro Social gana $300, Eduardo Bolívar. ¿Cómo tú vas a irte a Estados Unidos a estudiar eso? Nunca vas a pagar la educación de lo que cuesta allá. En el trabajo que vas a Exacto, conseguir con el acá. trabajo que vas a conseguir acá. Y si trabajas en el negocio de los Marques, me dice, él se refería al negocio de los Marques, tú tienes que estudiar administración de negocio. Porque así tú puedes emprender cualquier negocio y tú lo vas a saber administrar. Tú estudias administración de negocio. Si te gustan las farmacias, abre 10 Totalmente. y contrata 10 farmacéuticos que te las regenten, pero tú las administras. Y si no te gustan las farmacias, tú vas a poder hacer cualquier negocio, pero tú vas a tener las nociones de administración para poder manejar cualquier cosa. Y eso es un punto súper válido. Oye, ese consejo de Aarón me cambió la vida. Y creo que es uno de los mejores consejos que se le puede dar a cualquiera. Definitivamente. O sea, nada más el hecho de poder dominar un poco más el tema financiero, la administración. O sea, tú realmente después puedes estudiar cualquier otra cosa que lo complemente o puedes trabajar en cualquier otra cosa, pero vas a tener la base para poderlo hacer. Exactamente. Y si no te gusta algo, puedes aplicarlo en otro. Por ejemplo, yo veo cantidades de personas que estudian medicina y no la ejercen. Porque después se dieron cuenta que no les gusta la medicina. 100%. O estudian biología, o sea, se buscan carreras así que solamente pueden trabajar en un área específico. Mira, yo estudié Derecho primero y terminé después estudiando Finanzas. Y me especialicé en Finanzas porque realmente era lo que me gustaba. Pero Derecho en su momento me llamó la atención, pero después me di cuenta que yo no quería ser abogado, ¿no? Sí, claro. Hay Y muchas eso cosas pasa, que, ¿no? que realmente las heredamos por aquel respeto que guardamos por Claro. nuestros padres, ¿no? Exacto. Y entonces se convierte como aquella responsabilidad del logro de ellos y de nosotros. Exacto. Pero mira que me alegra escuchar eso, y que a la final haya cambiado la visión Total. totalmente. Y eso te cambió la vida. Totalmente, porque fíjate que después, cuando yo estaba en la universidad, yo decidí que yo no iba a seguir trabajando con los negocios Negocio familiar. familiar que habían heredado mis tíos y mi papá de mi abuelo, que eran unas farmacias allá en el interior, en Chitré, que tenían una cadena importante de farmacias e inclusive tenían unos laboratorios farmacéuticos que preparaban algunos medicamentos. Y yo decidí que yo no me iba a meter ahí, porque primero ya iba a ser una partecita. Porque Claro. eso se había diluido en varios tíos, ¿no? O sea, que ya el negocio... Entonces yo dije, me voy a meter ahí, voy a hacer un pedacito más ahí. No, yo mejor me voy a ir a emprender, voy a empezar a trabajar, a coger experiencia. Y empecé a trabajar. Yo trabajé en una ferretería, trabajé en la administración de una inmobiliaria de un banco, como administrador de los bienes y raíces del banco, Republic National Bank, que existía aquí en Panamá. Claro. Trabajé en la Embajada de los Estados Unidos. Y después, bueno, en la Embajada de los Estados Unidos, todo el mundo pensaba que yo iba a hacer mi carrera ahí. Y yo me di cuenta, digo, oye, yo aquí, de secretario, no voy a pasar porque yo no soy gringo. Claro. Entonces digo, para tener un puesto alto aquí, entonces ahí apareció la oportunidad de renunciar a la embajada para empezar como gerente en Budget Rent-A-Car, que lo iba a abrir el grupo de Mario Guardia. Entonces abrimos el negocio y yo empecé ahí Claro. desde joven, 23 años.
y tuve 14 años como gerente ahí y después me fui para la corporación de Budget, 3 años más y después emprendí. Esto lo digo y lo enfatizo para que los que me están escuchando y viendo sepan que el emprendimiento no es una cosa que tú haces de un día para otro. Tú tienes que entrenarte, tienes que trabajar en esa industria, conocerla antes de hacer o dar el salto. Totalmente. Y aprovechaste porque ahí vi que tuviste distintos tipos de experiencia a través del tiempo. Exacto. Que todo eso contribuye también al Por final del supuesto. día, ¿no? Sí, Todo eso desde suma para el desde proceso. la manera informal, ¿cómo era que te llamaban en Estados Unidos cuando vendías cerveza? Bueno, ese fue un cuento muy bueno, ¿ah? Ese cuento con el liquor store allá que... El liquor store. Chuleta, es que ese pueblito tenía 4,000 habitantes, o sea, ese pueblito era el college, Cochrane. Entonces, me hice amigo oye, yo tenía 18 años, 19, una cosa así. Me hice amigo de los dueños de la tienda de licores, que vendían cerveza y vino ahí, y le propuse el negocio de que yo agarraba mi carro y lo llenaba de las calcomanías de Budweiser, que había una campaña que se llamaba Budman. Bogman. Budman, o sea, de Budweiser y Budman, que era como Batman, porque Batman, con el hombre de la capa, ¿no? Batman, Claro. bueno, ellos tenían en esa época, Budweiser, una campaña que era Batman, y era un personaje Que estaba disfrazado con también. con la capa así de Batman, etcétera. Entonces, oye, de esa propuesta, el tipo me dice, oye, perfecto. Y digo yo, bueno, me pagas con cerveza. Y hicimos trueque. Entonces yo agarré mi carro, lo llené de calcomanía y andaba cuando mi carro era por publicidad para ellos, pues. Y me pagaban con cerveza. Pero me dieron tanta cerveza, brother, que yo dije, bueno, yo voy a poner voy a vender parte de esta cerveza. Entonces puse una refrigeradora en mi cuarto de college. Y ahí Que era prohibido, me imagino. Sí, que claro. Tenía una bodega ahí Exacto, en el tenía una cuarto. bodega dentro del college. Y ahí vendía risa. cerveza y toda la gente iba, bueno, iban a Iban mi los cuarto, gringos a tocar puertas. gringo a tocar la puerta. Where is Batman? Y entonces me pusieron ese apodo ahí en el college y porque yo pues tenía siempre cerveza y vino para vender. Pero estabas Y emprendiendo de viejo. emprendiendo desde jovencito. No, la verdad que todas esas cosas nutren al profesional y nutren a la persona y permiten, digo, hoy día ser el profesional, ¿no? Exactamente, o sea, digo, siempre estuve haciendo cosas, tratando de hacer algún negocito cuando yo trabajaba también, porque digo, tú puedes medio emprender también. Claro. O sea, tú tienes tu trabajo que te da tu estabilidad, tu seguridad económica y puedes hacer emprendimientos con un socio, o sea, que no te quita tu tiempo de tu trabajo, pero estás emprendiendo algo extra, aparte. Sí. Y así yo tuve algunos emprendimientos que fueron exitosos, otros que fueron fracasos, ¿verdad? Y emprendí en tiendas de ropa, emprendimos en agencias de seguridad, de guardia de seguridad, tuve una publicitaria con otros socios, mientras yo tenía full-time job Claro. con la Te arrendadora. permitía experimentar un poco y entender otros negocios, ¿no? Exactamente, y ahí fui viendo zapatero a tu zapato. Sí, sí, porque a veces uno tiene aquellas emociones y lo llevan a tomar decisiones, pero mientras uno está trabajando, yo creo que uno tiene esa tolerancia a equivocarse. O sea, la economía en ese momento uno hace saltos, pero le da la tolerancia a equivocarse. Una mejor tolerancia al riesgo, Sí, como todo, ¿no? y lo redirige a uno a donde uno debe estar realmente, ¿no? Le da Sí. la dirección clara. Sí, sí. Yo creo que eso es lo que a veces a muchas personas les falta, o a veces escuchamos mucho eco alrededor cuando la decisión es propia. Exacto. Y también que hay que dedicarse, hay que meterse y trabajar en lo que uno emprende. Y al principio tú no puedes llenarte de gerentes y de supervisores y eso. Tú tienes que hacer el trabajo tú mismo. One man show. Y de ahí... Y esa es la base de todo. Y los colaboradores empiezan a respetarte cuando te ven a ti Claro. haciendo el trabajo.
y los colaboradores van a saber que nadie es indispensable porque el jefe sabe hacer todo. ¿Ves? Eso es muy importante, que el emprendedor conozca lo que está haciendo. Tienes que entender tu negocio. Exacto, y lo sepa hacer, porque de lo contrario, pues va a depender siempre de terceros, ¿no? Y en esta etapa en la que estás ahora mismo, o sea, y que ya has transicionado el negocio a tus hijos y todo lo demás, o sea, y me imagino que los asesoras y estás involucrado en algún aspecto, pero ¿qué es lo que te ves haciendo de aquí en adelante? ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Bueno, mira, yo Porque estás súper joven todavía, por eso te lo digo, ¿no? sin hacer nada, no me voy a quedar. Claro, Digo, yo tengo algunas bienes y raíces que a veces me mantienen alquiladas. inversiones y eso. Me tienen entretenido hablando con mi hermana que me administra esos apartamentos, esos edificios y que hay que reparar, que hay que arreglar. Pero después que yo me retiré, bueno, antes de eso, después que yo me retiré, a mí me gusta el mar. Eso fue un descubrimiento después de viejo. Sí, sí. Porque mi familia no era marina. Claro. Pero bueno, después de viejo, cuando ya estaba medio retirándome, me compré un botecito de pesca. Compré un amigo y empecé con mi yerno y que sí conocía más de pesca, salíamos a pescar y empezó a gustarme. Me empezó a gustar, pero ese era un botecito de 40 pies, 39 pies, fuera de borda de pesca. Entonces yo me di cuenta de que ese bote, nada más que tenía un efficiency en el medio, o sea, no tenía camarotes, nada más que uno, y en ese camarote era como para una familia. Tenía su cocinita, su cama y su comedorcito ahí, Claro. todo junto. Entonces yo en un momento dije, ¿tú sabes qué? Yo quisiera un barco más grande. Y para compartir con la familia. Exacto, y todo, para ¿no? poder llevar por lo menos una pareja de amigos. Me fui para un boat show en Miami y encontré por error, porque me equivoqué de sección, me metí en la sección de catamaranes. Y cuando yo vi y entré a un catamarán, Te encantó. yo dije, no, esto es lo que yo quiero. Porque era una casita, esto es lo que yo quiero. Y me puse a buscar un catamarán usado para probar. Claro, para hacer la prueba y ver si te gustaba de verdad. Conseguí el catamarán. Yo dije, bueno, yo no soy marino, así que yo tengo que aprender a ser marino a la brava. Y entonces ese bote lo compramos en Carolina del Norte y la primera navegación del barco era de Carolina del Norte a Fort Lauderdale. Me embarqué con el capitán, un gringo, y fuimos, y fue mi hijo también, me acompañó Eduardo, y nos fuimos hasta Fort Lauderdale y agarramos unos malos tiempos en ese océano Atlántico. Claro. Y bueno, así que ahí cogí mis primeras experiencias en heavy sea. Sí. Con tormenta, todo. Tormentas incluidas. Y bueno, esa fue la primera y después el barco lo dejamos ahí en Fort Lauderdale haciéndoles unas reparaciones y unas cosas. Y después, cuando el barco venía para Panamá, yo dije, yo me voy en ese trip también. De nuevo. De nuevo, me embarqué, salí hasta Cancún, llegamos a Cancún, ahí nos embarcamos, ahí fueron mis hijas, fue Fanny con Pipo y Eduardo con Fiorella y llegaron a Cancún y de ellos navegaron conmigo y la tripulación de Cancún a Belice. Y fuimos al Blue Hole y conocimos toda esa área por ahí. Qué chévere. Y entonces tuvimos una experiencia marina interesante y llegamos hasta Honduras. En Honduras nos bajamos del barco y nos vinimos en avión para Panamá, pero fue interesantísimo y aprendí mucho de la vida marina. Una super Entonces, experiencia. ahora resulta que me gusta mucho el mar, me gusta navegar
me da paz y me estoy dedicando ahora a alquilar catamarán. Entonces tengo un catamarán que alquilo, me mantiene entretenido, porque si hay una cosa que sí es cierta en el asunto de los botes, es que te mantienen entretenido porque todo se daña. Hay que arreglarle Hay algo que todo el arreglar tiempo. todo, todos los días tienes que estar comprando bombas, tienes que estar, entonces eso me mantiene ocupado y contento, porque la verdad me gusta. Así que digo, después del retiro, pues una vida bien interesante. Salgo fines de semana, invito amigos, vamos a navegar. Y básicamente, No, y es una súper buena experiencia y también súper merecido también, y después de todo el esfuerzo, estoy ¿no? esperando un bote nuevo que llega para alquilar, porque resulta que Ah, tengo una flota sí, de... voy a tener una flota de alquiler de catamaranes ahora. El nuevo emprendimiento. El nuevo emprendimiento. Pero está bueno el emprendimiento, Sí, está sí, chévere. distinto, pero que tiene su esencia en lo que has construido siempre, ¿no? Exacto, el alquiler. Así es. Alquilo casas, alquilo apartamentos, alquilo botes y alquilo carros. Es súper buen negocio montado. Y la Yo, verdad que tienes toda la experiencia para hacerlo y para hacerlo bien también, ¿no? Así sí, es. yo quisiera que nos comentaras un poquito dónde va a estar la sucesión, dónde podemos adquirirlo. Bueno, la sucesión se está vendiendo en todas las sucursales de Hertz, Dollar y Thrifty a nivel nacional. En cualquier sucursal que usted ve el logo de Hertz, Dollar o Thrifty, ahí venden el libro y lo pueden adquirir. También pueden llamar al 6349-2222 o mandar un WhatsApp y ordenar su libro. Se lo mandamos a su casa sin costo adicional y esto se lo podemos dedicar si gustan y se lo hacemos llegar gratis. Les pido pues a todos que me sigan en Instagram, en la Eso. sucesión. Claro que sí. Ahí van saliendo tips sobre el libro que son bien interesantes y esto pues eventualmente iremos publicando otros momentos del libro de los que ya conocen. A mí me gusta mucho, Eduardo, que hayas podido humanizar el libro y yo creo que eso falta hoy día. Lo estás haciendo muy bien, te felicito. Estamos muy contentos porque normalmente en los años 80 hasta incluso los 90 todavía había escritores, autores que utilizaban seudónimos. Tú, por el contrario, independientemente de que sea tu propia historia, has estado al frente y has comenzado de alguna forma, a darle esa notoriedad que se le requiere, ¿no? Para poder que llegue a los No, lectores. y un tema importante es que yo creo que resaltar que el panameño tiene talento, que el panameño tiene capacidad, que nosotros podemos emprender, que se pueden lograr cosas con disciplina. El talento es una parte, pero realmente poder llevar todas estas cosas con éxito requiere mucho, mucho esfuerzo también, ¿no? Y creo que eso queda plasmado y demostrado en el libro. Sí. Eh, digo, el libro realmente, digo, mi vida es un libro abierto. O sea, yo no tengo pues, cosas que Totalmente, ocultar. totalmente. Entonces, todo ahí es, me dicen amigos o personas, no tan amigos, que leyendo mi libro es como si estuvieran conversando conmigo. Sí, Que se sienten como si yo estuviera hablando cuando están leyendo el libro. Y eso es un súper buen halago, déjame decirte. Exactamente. Eso es súper... No, es que el libro está escrito open. O sea, ahí no hemos tratado de disimular nada. De que fui mal estudiante, todas esas cosas se ponen ahí sin... ¿No? Y eso la gente lo aprecia mucho. Exacto. Esa transparencia y ese estilo de comunicación no solamente no es efectivo. La gente lo Exacto. aprecia, lo gusta, lo disfruta. Y yo creo que necesitamos más libros de autores panameños que compartan sus experiencias, sus historias, porque eso fortalece el sistema también, ¿no? sí, contagia. Yo creo que contagia. Me gusta mucho cuando abres la primera página y esta frase, nadie hereda la estrategia, muy profunda. Yo me apresuré y le voy a dejar acá. Yo no acostumbro a dar spoiler de acá, ni Alberto, ni mi persona, pero el primer capítulo, que es Mi Fortuna, Ajá. los invito a todos a leerlo y se van a llevar una sorpresa porque no es lo que pensamos. Sí, Inicialmente, lo vi. apenas uno lee el título, uno inmediatamente alberga un sinnúmero de significados y después se da cuenta que no es eso.
que es mucho más profundo y más significativo. Y lleno de mensajes también. El Sí, mensaje. exacto. También el libro está lleno de hermosas ilustraciones, de fotos, de una colección que durante toda la vida tuvo que haber guardado Eduardo, de su familia, de los lugares donde estuvo, donde estudió, y esto le da un sentimiento muy emocional, muy profundo, en el sentido de que comparte su intimidad familiar, su Así intimidad profesional y cómo llegó a ser la persona que tenemos hoy día sentada frente a nosotros. Quiero decirte que esa es una parte bastante difícil de cuando tú haces el libro. Buscar las fotos. Busca fotos. Busca. ¿Dónde? Llama. Hermano. Fíjate para ver qué fotos viejas tienes guardadas Claro. tú para ver. Y así. Que busca todos esos álbumes. Y la otra cosa, la mente. ¿Cómo tú ejercitas la mente? Cuando tú te pones a recordar situaciones vividas que ya prácticamente se te están borrando de la mente de tantos años que han pasado desde que esas cosas pasaron. Claro. Y tú a veces tienes que pedir ayuda. Llamas, gracias a Dios estoy en una edad que todavía tengo muchos amigos vivos. Y llamo, oye, ¿tú te acuerdas de tal cosa? Refréscame la memoria, a ver cómo fue que pasó eso. Compárteme. Exacto. No, todas esas anécdotas son buenísimas. Exacto, y tú vas volviendo a tener contacto con gente que tenía 20 años que tú no los veías. O le mandaba una foto, clic, te mandaba una foto por el WhatsApp. Oye, mira, en esa foto, ¿quién es el que está parado acá al lado tuyo? Ah, ese era fulanito. Ah, ok, entonces ya tú tienes todos los elementos para poner los pies de fotos y puedes hacer un libro con toda la información requerida, ¿no? Porque tú no vas a poner una foto y no mencionar a todo lo que está Claro. en la foto, porque entonces el que no menciona se va a sentir. Se va a sentir, tiene que tener contexto la historia. Así es. Totalmente. No, yo le recomiendo a todos que saquen tiempo para que escriban sus memorias. Porque aparte de que, pues en el caso de mi libro, yo sé que es inspirador y que va a ayudar a muchos jóvenes que lo lean como una guía, esos consejos que me dieron a mí, los pueden guiar a ellos también, porque ellos se tienen que ubicar en la edad que yo tenía cuando yo recibía esos consejos y estoy seguro que les van a servir a ellos también. Asimismo, a los padres jóvenes que tienen hijos ahorita en la escuela, que la forma en que mi esposa y yo creamos a los hijos nuestros, pues les puede servir de guía para que ellos también apliquen esa forma de crianza. Entonces, eso hace que yo pueda recomendarle a toda persona que haga un esfuerzo para ir redactando un libro, que vaya guardando las anécdotas para que cuando tenga tiempo las pueda Totalmente. publicar. Y así Porque como tú hay mucho talento en Panamá y tú eres un claro ejemplo de eso y poder, digo, y es importante, ¿no? Porque no solo el hecho de que tú cuentas tu historia, es el hecho que cuentas todas estas anécdotas que, como lo acabas de decir, van a contribuir a la vida de otras personas de alguna manera u otra. Y son ejemplos muy buenos también. y bueno, y la idea principal del libro, mi libro, era que mis descendientes sepan quién fue su abuelo, quién fue su bisabuelo, Claro. y ahí pues lo van a encontrar Sí, súper plasmado. súper plasmado. Ah, Desde el apellido Salerno, donde surge, Exacto. que a la final es italiano y ahí hay historias buenas. Muy bueno. Oye, leyendo el libro, mis hijas descubrieron cosas que no sabían de mí. ¿Me explico? Que no se los había compartido. De mi juventudes. O sea, No, ese ejercicio es buenísimo muy por bueno, todos lados. Por muy todos bueno. lados. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos, Eduardo, de que hayas sacado el tiempo en ese recorrido de medios y que te hayas hecho partícipe con nosotros acá para poder compartir un poco de la sucesión y aquella caracterización del profesional, ¿no? Muchas gracias. Alberto, No, totalmente. Yo creo que el libro totalmente recomendado para todos. Yo creo que es un libro muy entretenido, con mucho contenido, con muchas experiencias, valores, ideas para compartir.
temas sobre la disciplina en el trabajo, sobre qué es lo que te debe dar orgullo, cómo lo puedes llevar a cabo, la importancia de la familia. Yo creo que todos son temas muy importantes que realmente hay que apreciarlos en ese contexto y vale la pena leer el libro totalmente. Así que gracias, Eduardo, por estar con nosotros y de verdad lo apreciamos mucho, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que se repita. Claro que sí, acá vas a estar bienvenido siempre, al ¿Cómo no? Sal de tu silla. ¿Quiere dejar un último mensaje Sí. para compartir con la audiencia? Bueno, cómo no, yo les agradezco a todos pues que los que han comprado el libro y que lo hayan disfrutado y les recuerdo que el libro está a la venta en todas las sucursales de Hertz, Dollar y Thrifty a nivel nacional y también a través del WhatsApp 63492222. Allí pueden pedir el libro y poner las instrucciones que deseen, dónde quieren que se lo envíen. Así que, además que me sigan en Instagram, La Sucesión. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo día. Hasta luego. Chao.